Buenas noches, amigos televidentes. Con ustedes en 5 días WhatsApp Finanza. No estamos mostrando el logo intencionalmente del programa, pero tenemos detrás mía esta vista de Manhattan, la calle, la esquina de William con Wall. Como ustedes ven detrás mía, que realmente son mi nombre, William Wall. Y yo tengo esa dicha de que la ciudad de Nueva York pues pusiera mi nombre y apellido en esa calle justamente muy cerca de la Bolsa de Valores. El esfuerzo que hice una vez en cobrar los alquileres de esa zona me iba a costar la libertad, francamente. Ahí tienen, ve, William Street, Wall Street. El One Way no es familia mía, ese no sé quién es, pero William Wall y hace esquina. Esta foto es muy singular. Yo le pedí a un sobrino que la tomara y yo no salí en ella. Pero bueno, estoy aquí ante ustedes, que es lo principal. Mónica no ha podido venir hoy, desafortunadamente, me dejó solo. Es triste, pero yo me repongo de eso, espero que ustedes también. Y ella no ha venido, tiene ciertos asuntos que atender y estoy seguro que ella lo siente, me confesó que lo sentía y yo lo creo porque los dos gozamos muchísimo de este programa cuando estamos aquí juntos. Hoy quiero tocar el tema del sector agrícola dominicano y lo que hemos visto publicado en la prensa y lo hemos sabido por declaraciones del actual ministro de Agricultura, Osmar Benítez, que fue precisamente el negociador por el sector agrícola en el DR-CAFTA a principios de este siglo, cuando se hicieron las negociaciones. Yo estuve en esos menesteres como representante del sector de alcoholes. Yo entonces pertenecía a la Asociación de Productores de Ron, Asociación Dominicana de Productores de Ron, ADOPRON, y participé en la reunión inicial aquí de apoyo al equipo de Osmar Benítez en el sector de alcoholes. La primera reunión aquí en Santo Domingo, la siguiente en Puerto Rico y la última en Washington. Así es que es muy apropiado que sea el señor Benítez el que proponga y que dirija o participe directamente en la forma que le sea posible protocolarmente en las negociaciones de tan importante renglón como es el agrícola para la República Dominicana. Yo he sostenido, siempre lo he sostenido, cuando tenía mi programa de televisión del 96 al 2002, que la República Dominicana, en su economía, el elemento fundamental, el sector para mí más importante, el sector agrícola, porque tiene un clima privilegiado, una ubicación geográfica extraordinaria, tiene un suelo muy rico y produce unos artículos, unos bienes extraordinarios. El mango dominicano, la piña dominicana, el guineo dominicano, el cacao dominicano, el tabaco dominicano, en fin, es de una calidad extraordinaria. Y están siendo reconocidos en el mundo no solamente por las exportaciones, que posiblemente estén muy bajas comparado con el potencial que tiene el país de producir, sino por el consumo, no ya solamente interno, sino del turismo. A este país están llegando, este año estoy seguro que llegaremos a los 7 millones de turistas y ellos consumen, cuando están en el país, productos dominicanos. Es decir, que nuestra producción, que alimenta un 80%, se estima, de la población nacional, hay que incluir también ese renglón turístico masivo que a poco se va acercando a la población. Si son 7 millones, nosotros somos 10 millones y medio que estaremos por ahí, de manera que llegará un día en un futuro no tan lejano como muchos piensan, que aquí lleguen tantos turistas como este país tiene ciudadanos. Así pues, yo siempre pensé que ese renglón, ese sector era esencial y que se le debería dar la importancia que amerita. Y ha habido mucho progreso.
desde que se empezó a negociar el DR-CAFTA ya por el año 2003, 2004, ha habido muchísimo progreso en todos los sectores, estemos claros, los sectores de la economía nacional. Es una pena que la parte social, económica, de desigualdad social y de otros elementos que surgen como la inseguridad ciudadana y preocupaciones que hay de asuntos que debían de ser resueltos, del tránsito, de la salud pública, en fin, ajustes salariales, igualdad de oportunidades, tanto la mujer para el hombre, en fin, una serie de elementos que requieren atención primaria de las autoridades, pero no cabe duda que en términos generales el país ha progresado muchísimo y que tiene, como siempre he sostenido, un futuro que, organizándose bien y haciendo las cosas como es debido y corrigiendo los males de una manera organizada, de una manera coordinada, con un plan específico, con metas establecidas y llevándolo de manera que el país lo pueda ir absorbiendo, los cambios que se vayan haciendo, el país tiene un futuro como pocos, francamente, en esta región. Lo digo con absoluta franqueza. Y ahora hablamos de este DR-CAFTA. Yo también he leído en los periódicos a alguien que declaró que cuando se negoció esto no se protegieron los productos dominicanos y eso no es así. Le informo a la persona que escribió aquello que eso no fue así en ningún momento. El DR-CAFTA fue un tratado que hay que entender en primer lugar que República Dominicana no estaba preparado para negociar. Surgió sencillamente porque Estados Unidos firmó el acuerdo, negoció y firmó el acuerdo con Centroamérica, que era el CAFTA. Y el gobierno de entonces era de Hipólito Mejía, dándose cuenta que esto le creaba una situación muy delicada a República Dominicana. Primero porque haría los productos centroamericanos mucho más atractivos al mercado de Estados Unidos. Y lo otro era que lo que Estados Unidos buscaba, y esto hay que entenderlo, y creo que sería bueno, porque yo lo he mencionado anteriormente, que consideremos que ya habían productos dominicanos que entraban libres de arancel en los Estados Unidos. Y esto fue producto de la iniciativa de la Cuenca del Caribe por el presidente Reagan en el año, si mal no recuerdo, 1986. Y esto fue una concesión unilateral de Estados Unidos para los países, las economías pequeñas del Caribe de aquel entonces, y nosotros fuimos favorecidos con eso, es decir, aquí se importaban artículos hacia Estados Unidos que no pagaban aranceles. Pero los Estados Unidos llegaron a un momento donde decidieron que esto habría que formalizarlo en un acuerdo que tomara en consideración también los intereses de los Estados Unidos. Y eso era obvio porque aquí se importaban muchos artículos de China, de Japón, de Corea, con los cuales no teníamos ningún otro vínculo y le exportábamos muy poco a ellos, importábamos muchísimo de ellos en competencia con productos de los Estados Unidos, entre ellos los automóviles, por ejemplo. Y los Estados Unidos nos favorecían con productos sin pagar aranceles, productos nuestros, y por otro lado le estábamos comprando artículos que ellos producían a países que no nos ofrecían nada a cambio. En este caso se entendía esa situación y se formalizó. Pero como no estábamos incluidos originalmente en el acuerdo con Centroamérica, el gobierno dominicano se acercó al entonces presidente Bush y le insistió que por favor debía incluirnos en ese acuerdo porque si no nos dejaría en una situación muy desfavorable. Se aceptó tal, pero evidentemente como ya había un marco de referencia que era el tratado que ya estaba acordado con los países centroamericanos, se utilizó eso como base del acuerdo con República Dominicana. Los ajustes que se hicieron eran aquellos ajustes que reconocían ciertas cosas propias del país, diferentes a Centroamérica. Por ejemplo, nosotros tenemos una cuota azucarera con los Estados Unidos y eso no solamente se respetó, sino que se llegó a incrementar. Esa cuota los Estados Unidos siempre han sentido agradecimiento a esa República Dominicana porque aun cuando ha escaseado el azúcar y los
los precios subieron en el mercado internacional, República Dominicana siempre respetó esa cuota de responder a Estados Unidos a un precio pactado que en algunos casos ha sido inferior al mercado internacional. Y eso lo han reconocido los Estados Unidos y por consiguiente en el Tratado de Libre Comercio no aumentaron esa cuota. Ahora hay que recordarse que en los tratados de libre comercio hay países que tienen ciertos productos muy sensibles que son diferentes a otros. En el caso nuestro recuerdo que el sector cárnico, por ejemplo, fue esencial y se buscó protección de 20 años. Sectores agrícolas eran sensibles, más que los sectores industriales. Y por consiguiente eso se hizo y se negoció. Pero hay que recordar que en los tratados de libre comercio no se puede identificar un solo producto. Hay que considerar todo el núcleo de producto, porque en algunos casos unos están protegidos, otros no lo están, dependiendo de la estructura de la economía y cuán sensible para la economía de un país determinado es ese sector. El sector agrícola siempre ha sido primario para todos los países, es la alimentación del país, es lo que hace un país más independiente si se puede alimentar él mismo o importar lo mínimo para sostenerse. Esa es una gran ventaja de la República Dominicana en la región caribeña, en las islas, entre las islas caribeñas. Nosotros tenemos la dicha de no solamente producir un alto porcentaje de lo que consumimos procedente del sector agrícola, sino también, como dije anteriormente, abastecer a los turistas que llegan al país anualmente, que es el núcleo mayor de cualquier isla en la cuenca del Caribe. Así que tenemos esa dicha. Hay que proteger ese sector, hay que incentivar ese sector. Donde estuvo el fallo no del tratado per se, sino de todo el hecho de firmar un tratado, es que República Dominicana no tenía experiencia, no formó parte nunca de ningún núcleo de países. No era como por ejemplo en Sudamérica, que existía el Pacto Andino, en Centroamérica que estaba los países centroamericanos, y nosotros, al igual que Panamá, éramos los dos únicos países en esta parte del mundo que de hecho no formábamos parte de ningún bloque. Y por consiguiente era la primera vez que nosotros participábamos en algo donde asumíamos compromisos y obligaciones a cambio de obtener ciertos beneficios específicos bajo delineamientos que cubría todo, derechos humanos, formas de empleo, una serie de elementos, condiciones, estándares, calidad, etcétera, que nunca habíamos tenido antes. Vamos a hacer una breve pausa y continuemos con este tema. Me gusta cuando amanece, cuando me gustas. Tú juegas tu mar, tu cielo, me gusta todo en ti, me gusta. República Dominicana, me gusta como eres, me gusta tu belleza y todo lo que tienes. Dominicana, me gusta como eres y toda su belleza, te abre los brazos de República Dominicana lo tiene todo. Avance Energético. La CDEE impulsa energía positiva para la vida. En el primer trimestre del 2016 entraron en operación 3 proyectos de generación de energía renovable. Para el 2017 se sumaron más de 8 proyectos que en conjunto con las más de 27 microcentrales hidroeléctricas aportarán al sistema más de 556 megavatios de energía renovable. Una participación del 24% de energía en nuestra matriz energética. Con esta iniciativa impulsamos el desarrollo, contribuimos directa y positivamente en la calidad de vida de más de 120,000 hogares y más de 453,000 beneficiados, logrando así un servicio eléctrico optimizado. CDEE, iluminando en el presente para el futuro del país. ¿Qué tal, amigos de 5 días con Mónica Gutiérrez? Yo soy Henri Bryce. Esto es Petróleo y Moneda. Hay que seguir hablando del impacto para la República Dominicana, del inicio de relaciones oficiales formales con la República Popular de China, que según los indicadores la primera o la segunda
potencia económica a nivel mundial, delante o justo detrás de los Estados Unidos, que sigue siendo el principal socio comercial de la República Dominicana. Pues bien, sin haber tenido relaciones diplomáticas oficiales, la República Dominicana ya contaba con China como su segundo principal socio comercial y un socio con el cual ya se ha desarrollado mucho más las importaciones desde China hacia la República Dominicana que las exportaciones desde República Dominicana hacia China. Producto de esto, ya se ha registrado un déficit comercial muy importante, como pueden observar en la gráfica en la pantalla. En los años 2015 y 2016, inclusive ya hemos pasado un nivel de 2.000 millones de dólares en la balanza comercial de manera negativa. Quiere decir que la República Dominicana le compra mucho, pero muchísimo más a China de que lo que China le está comprando a la República Dominicana. Yo soy Henri Ebrard, esto fue Petróleo y Moneda, su cápsula de inteligencia económica. ¿En qué gastamos los dominicanos? La quinta encuesta nacional de gastos e ingresos de los hogares, que elabora el Banco Central de la República Dominicana, nos revela qué productos compramos, dónde y cuánto gastamos dependiendo del lugar en que vivimos, de los ingresos y nuestra edad. Esta encuesta es muy importante, ya que con esta información podemos actualizar el costo de la canasta familiar dominicana, que permite establecer nuestras condiciones reales de vida. Durante el 2018, los encuestadores del Banco Central, debidamente identificados, estarán visitando distintos hogares a lo largo de todo el país. Si tu casa resulta seleccionada para esta encuesta, nuestro personal estará recolectando la información necesaria. Es fundamental que participes respondiendo de la forma más completa y honesta posible para mejorar tu calidad de vida y alcanzar un mejor futuro. Contamos con tu apoyo. Banco Central de la República Dominicana. Por la estabilidad y el crecimiento. La CDEE impulsa energía positiva para la vida. Para responder al aumento que demanda el sector eléctrico nacional, la central termoeléctrica Punta Catalina y sus 752 megavatios brutos de generación ya entran en su etapa final de construcción. Para el 2017 se sumaron más de 8 proyectos de fuentes de energía renovable que en conjunto con las 27 microcentrales hidroeléctricas aportarán al sistema 1.430 megavatios en nuestra matriz energética. El programa de rehabilitación de redes inicia con una inversión de 358 millones de organismos internacionales. Más de 100 circuitos serán intervenidos a nivel nacional, logrando así un servicio eléctrico optimizado. CDEE, iluminando en el presente para el futuro del país. Me gusta cuando amanece, cuando me gustas. Juegas tu mar, tu cielo, me gusta todo en ti, me gusta. Dominicana, me gusta como eres, me gusta tu belleza y todo lo que tiene Dominicana. Me gusta como eres y toda su belleza, que abre los brazos de Dominicana. República Dominicana lo tiene todo. Bien, como les decía anteriormente, donde yo encontré la debilidad de todo esto era que en realidad el país no estaba preparado para firmar ese tratado. Y al decir no estaba preparado es que cuando se hace un tratado de esta índole y se establecen unos artículos, llamémosle de defensa, de protección a ciertos renglones de la producción nacional, lo que se tiene que enfocar primero es cuán sensibles son. Al decir sensible digo la importancia que tienen para la economía nacional en la creación de empleo. Digamos el caso del arroz, que específicamente se ha mencionado en estos artículos que han salido a luz pública recientemente. El arroz, hay una preocupación de que el arroz, si a partir de, creo que del año 20, creo que ya tiene los 15 años de protección que tenía originalmente bajo el tratado, y a partir de ahí ya viene una reducción en los aranceles que llegará en 5 años a permitir que llegue el arroz de Estados Unidos libre de arancel, como pasa con los automóviles en estos instantes.
esa situación es que, y yo recuerdo en Washington, perdón, hablando de esto con compañeros que estamos en el grupo de apoyo a los negociadores, de diferentes sectores, desde luego, que una de las cosas que me llamaba la atención y me preocupaba era que estábamos haciendo todo esto tratando de conseguir el máximo de protección, en algunos casos hasta ridículo, porque pedíamos protección para, me consta, para artículos que ni siquiera fabricábamos aquí, pero queríamos buscar todas las protecciones habidas y por haber como buenos dominicanos. Los americanos tenían muchísima más información que nosotros de nuestro comercio exterior, con datos, etcétera. Nosotros realmente no estábamos muy al tanto de eso, y las negociaciones había momentos en que no era... ellos tenían los conocimientos y tenían el poder de producción, el poder de consumo, y si tienen además de eso los conocimientos de nuestra propia función, de nuestra propia situación, pues lo hace un negociador potentísimo. O sea, nos deja en una posición de desventaja sumamente débil. Y en este caso, recuerdo que yo mencioné, bueno, estamos pidiendo protección, pero eso debería acompañado por un plan de desarrollo de esos sectores. Es decir, si yo pido 15 años de protección para el arroz, se entiende que si nuestro sistema de producción no es lo suficientemente competitivo para poder sostenerse sin aranceles, es decir, al final de esos 15 años empieza el desmonte de arancel, y al final de 5 años después, en 20 años, ya no hay aranceles para proteger la industria nacional. Eso se debe de hacer con mira a que yo considero que ese periodo es razonable para cambiar los sistemas de producción del país. Nuestro sector agrícola adolece porque la producción ha sido primitiva. Se acepta que inclusive en el arroz son parcelas pequeñas, no están mecanizadas adecuadamente, y obviamente tiene un costo de producción elevado en comparación con países como Estados Unidos, que tienen varias ventajas. Tienen primero la tecnología, tienen un consumo interno, o sea, la escala de economía es tremenda, son 325 millones en la actualidad, no vamos a decir que todos comen arroz todos los días, pero comen arroz y producen arroz. Y por consiguiente tienen también un apoyo económico al sector agrícola de sostén. Los europeos y los norteamericanos protegen muchísimo, con toda clase de facilidades, su sector productor agrícola. Y por consiguiente, nosotros ya eso es una desventaja. Pero si además de eso tenemos una producción que es muy elemental, entonces es muy difícil poder realmente competir. Yo siempre mantengo que el secreto, cuando estamos en un tratado de libre comercio o en el mundo globalizado, no se trata necesariamente de competir fuera del país, de exportar. Se trata de competir en el país con los productos similares del exterior. Si fuera se produce más barato, de buena calidad, y aquí lo compramos más barato que el que producimos nosotros, evidentemente ese sector tiende a desaparecer, no es competitivo. Además, por otro lado, hay que entender que si a nosotros nos cuesta mucho más el arroz, en un país de 10 millones y medio de habitantes, que estimamos que somos, y donde se consume per cápita un elevado monto de alcohol, de arroz, quiere decir que si somos poco, si tenemos un costo elevado de producción, nos cuesta el arroz más caro que si viniera de fuera. Nadie quiere que un sector desaparezca, y menos si es del sector agrícola. Y por supuesto, hay que entender también que lo está pagando el consumidor, y que lo que hay que hacer con esto es una estrategia de decir, si vamos a pedir ahora en la negociación del Tratado de Libre Comercio que nos den otros 5 o 10 años, debemos de presentar un proyecto que es lo que nos compete hacer para asegurar la sostenibilidad de ese sector. ¿Qué es lo que va a hacer el gobierno? ¿Qué es lo que va a hacer el propio sector? ¿Qué es lo que vamos a hacer en este país para que el sector arrocero, por ejemplo, produzca un arroz de calidad a un precio competitivo con el que podamos traer de fuera? Considerando que aunque ellos tengan una tecnología avanzada, nosotros debemos de aplicar una tecnología correspondiente, y además tenemos que llevarlo más allá del consumo interno.
de que podamos exportarlo también, sobre todo a todas estas islas del Caribe, que de hecho sabemos que no producen arroz, producen muy poco arroz. Por consiguiente, lo que tenemos que hacer es llevarlo más allá de nuestras necesidades de consumo. Tenemos el turismo también, como dije anteriormente, podemos abastecer a los cruceros que llegan aquí de alimentos y por consiguiente lo que se busca es que lo hagamos eficiente, no que se sostenga un sector por una protección artificial, aunque ésta sea necesaria, como son los aranceles. Es cuestión de ser eficiente y eso como el mundo globalizado funciona. Todo lo que haya que proteger tiene un costo y al final lo paga el consumidor. Así que si vamos a pedir 10 años o lo que se pida, que yo estoy totalmente de acuerdo en que tengamos, pero que eso vaya acompañado con un plan específico de que este sector agrícola dominicano, que buscamos una protección extendida, una extensión de la protección, pueda compararse con cualquier otro de manera que aquí podamos consumir lo nuestro de calidad igual por lo menos y a un precio similar al que nos cueste traerlo de fuera. Produzcámoslo aquí y posiblemente de una calidad, si no igual, tal vez superior o cuando menos de un sabor que el dominicano prefiera. Con esto llegamos al final, siempre nos falta tiempo. Muchísimas gracias por estar con nosotros y será hasta la próxima vez en 5 días. Que les vaya muy bien.